Muy buenas noches, muchas bendiciones. Les habla la profeta y salmista Noemí Maizo y quiero en esta oportunidad poder compartir con ustedes esa experiencia que el Padre Celestial me permitió tener cuando tuve el gran encuentro con el Padre Celestial. Yo he tenido otros encuentros con mi Señor, con mi Dios, pero ese encuentro en particular fue extraordinario. Quiero iniciar primero diciendo algunas cosas. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque es importante que nosotros como hijos del Padre Celestial comprendamos que no podemos tener una relación con el Padre Celestial plena si no tenemos un encuentro con el Señor. Cuando nosotros nos encontramos con nuestro Padre Celestial, realmente cara a cara, cuando nosotros podemos estar con Él cara a cara, entonces se produce una transformación en nosotros. No puede haber una transformación en nuestras vidas, no puede haber una transformación en nuestro interior si no tenemos un encuentro con el Señor. Y podemos citar la vida de Job. Job finaliza en el capítulo 42 diciendo: sé que tú eres el Todopoderoso, sé que tú eres el que todo lo sabe, más de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que Job pudo encontrarse con el Señor, pudo conocer quién era el Padre Celestial. Lo que pasa es que a veces nosotros conocemos al Señor por referencia y no por experiencia. Nos las han contado, pues, quién es el Señor, quién es el Padre, escuchamos la palabra y no está mal hacerlo, hay que hacerlo, porque la fe viene por el oír. Pero todos nosotros tenemos que tener un encuentro con el Señor para poder ser transformados, y las circunstancias que puedan venir a nuestras vidas, los momentos difíciles que puedan venir a nuestras vidas, no van a detener nuestra relación con el Señor, no nos van a hacer menguar en nuestra relación con el Padre Celestial, porque hemos tenido un encuentro con Él, nos hemos encontrado cara a cara con Él. Yo vengo de un hogar cristiano, si se puede decir, de un hogar donde mi familia siempre, casi toda mi familia, tanto paterna como materna, han trabajado en el ministerio. Y yo vengo de estar rodeada de ese ambiente desde el vientre de mi madre, de estar de servicio en servicio, de escuchar la palabra, de estar en todas las reuniones, de irnos al final, somos los últimos que siempre nos vamos, todavía. Y vengo de ese ambiente donde mi familia, mis padres tienen 45 años de ministerio, donde han visto muchas cosas a nivel del evangelio y que bueno, tienen muchas cosas que contar. Sin embargo, he aprendido en todos estos años. Yo tengo 23 años de ministerio, voy este año para 24 años de ministerio, y he aprendido un poco de algo, y es que eso no es garantía de nada. Si una persona nace o no en el evangelio, eso no hace tanta diferencia, ¿sabes? La diferencia la hace cuando esa persona puede tener un encuentro con el Señor cara a cara, cuando esa persona puede tener una relación viva con el Padre Celestial, individual y personal. A la edad de los 5 años mi padre estaba predicando y yo recibo un toque muy fuerte de su espíritu. Por eso es que yo creo que los niños pueden ser tocados por el Señor y pueden tener un encuentro con el Padre Celestial. En ese momento recibí un toque de su espíritu y recibí al Señor en mi corazón como mi Salvador en esa hora. Mas sin embargo, aunque no lleve una vida desastrosa ni de locura tampoco, porque de alguna manera pues estar entre una familia ministerial tiene sus ventajas, no fue sino hasta la edad de los 15 años en que yo tuve mi encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor ha marcado mi vida hasta el día de hoy, y quise compartirlos con ustedes en esta noche lo que el Padre Celestial hizo. Yo he sido una niña que siempre me ha gustado adorar al Señor, cantarle al Señor, todo lo que es el área de la música. Mas sin embargo no fue sino hasta la edad de los 15 años cuando realmente entendí lo que el Señor quería hacer conmigo, porque todos nosotros tenemos un llamado, tenemos una encomienda, tenemos una asignación de parte del Señor, y esto está
supeditado al diseño que el Padre Celestial tiene con cada uno de nosotros. Tú que me estás viendo tienes un propósito, así como el Señor también me lo ha entregado, y el Padre Celestial desea que tú tengas la revelación de ese propósito. Una de las cosas que a nosotros nos lleva a retroceder en este camino del Señor es porque no estamos claros con el diseño del Padre Celestial, no estamos claros con lo que Él ha dicho, no conocemos ni entendemos lo que Él está diciendo, y entonces comenzamos a retroceder. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando tú lo puedes ver cara a cara en tu espíritu, cuando tú puedes saber cuál es el diseño que Él te dio y cuál es el propósito que tú tienes en esta tierra, entonces tu vida comienza a enfocarse, tu vida comienza a tener un gran sentido. Y yo, bueno, como les dije, me gustaba mucho cantar, me gustaba alabar al Señor y todo esto, pero no tenía una definición clara. De hecho, mi voz era una voz bastante normal, una voz algo afinada, normal como cualquier otra persona. Pero cuando yo tenía 15 años yo recibí una palabra de un gran hombre del Señor, un hombre que ya va que mi hijo, dale, abre la puerta. Un gran hombre del Señor que me dio una palabra en ese momento y me dijo lo que el Padre Celestial quería hacer conmigo, ¿no? Me marcó exactamente el diseño de lo que el Señor quería hacer conmigo, y me habló muchas cosas, pero una de las cosas que les quiero compartir tiene que ver directamente con aquellas cosas que esa persona ese hombre de Dios habló conmigo, lo que le dijo el Padre directamente, que me impresionaron, y tienen que ver directamente con que el Señor me dijo que por causa del llamado y de la encomienda que yo tenía para otros jóvenes se le iba a ser permitida algunas cosas, pero para mí particularmente, por causa de que yo había sido separada por el Señor, por causa de que el Padre Celestial me había separado para un uso exclusivo de su gloria, por esa causa el Señor me dijo, hay cosas que para otros jóvenes van a ser permitidas, pero para ti, por causa de que has sido separada para este ministerio particularmente, a ti se te va a ser contado como pecado, a ti se te va a ser contado como falta, porque tú estás separada para un uso exclusivo del Padre Celestial. Y eso impactó mi vida y me chocó. Imagínate una muchacha de 15 años recibiendo esa mega palabra y el Señor haciéndote un llamado profundo. Y me dijo, finalizando la palabra, me dijo el Señor a través de esta persona de Dios, me dijo, tú tienes que tomar una decisión. Si realmente quieres hacer lo que el Padre Celestial te está diciendo que Él quiere que tú hagas, o si no aceptas la encomienda y no aceptas el llamado. Hermano, yo empecé a llorar y a llorar, porque en ese momento no le pude responder al Señor, porque yo sabía, en mi interior sabía, que una vez que yo le diera una respuesta al Padre, un sí al Señor, inmediatamente yo iba a entrar en un pacto de amor perfecto con Él, y no iba a haber retroceso. No iba a haber retroceso de la palabra que Él me estaba dando, de la palabra que Él me está diciendo. Porque déjame decirte que cuando el Señor te revela el diseño, cuando el Señor te revela el plan que Él tiene contigo, y tú decides en tu corazón aceptar con una entrega profunda, no con una resignación, no, bueno, esto es lo que me toca vivir y amén, no, sino con una entrega. Y ¿sabes cómo nosotros sabemos que realmente nos hemos entregado al Señor? Cuando amamos lo que Él nos está entregando, cuando amamos el reto que Él está poniendo delante de nosotros, cuando amamos lo que Él ama, ahí nosotros podemos saber que nos estamos entregando realmente delante del Señor, porque eso que Él nos está diciendo no es una carga, es una bendición. Porque el día que el ministerio se te convierta o la encomienda que el Señor te ha dado a tu vida se convierta en una carga para ti, ese mismo día has comenzado a morir. Ese mismo día has comenzado a secarte dentro de ti. El ministerio no puede ser una carga, el ministerio es una bendición, es la manera de nosotros poder
demostrar nuestro amor día a día al Padre Celestial, apoyándolo en su reino, haciendo la encomienda que Él nos mandó a hacer. Porque si a ver, vamos, Él está más interesado en tener una relación contigo, más o conmigo, más que lo que yo pueda hacer por Él. Él está interesado en tener una relación conmigo. Pero mi agradecimiento y mi amor y mi devoción y mi pasión por Él se traduce en poder brindar un servicio a su reino, en poder brindar un servicio para que su reino sea anunciado, siga siendo manifestado, siga siendo establecido. Así que entonces el ministerio no es un trabajo, el ministerio es una dimensión de plenitud donde tú honras al Padre Celestial con lo que haces para Él, donde tú le dices: hey Señor, imagínate, ¿qué puede haber más grande que Él? ¿Con qué le puedo dar yo a Él que sea más grande? ¿O qué le puede sorprender a Él? Y una de las cosas que me he preguntado en la vida es eso. Sin embargo, yo digo: hey Señor, de esta manera yo quiero mostrarte mi amor y quiero decirte: aquí estoy para que puedas seguir haciendo tu voluntad en medio de la tierra. Entonces quiero darle las gracias a las personas que están conectadas, a Keila, hola Keila, te bendigo, a William José García, a Dagna de Sánchez, hola Dagna, te bendigo grandemente, gracias por estar conectados en esta noche. Entonces, el ministerio, el día que se convierte para nosotros entonces en una carga, ha pasado a ser un trabajo, un empleo, no es la manera de poder honrar al Padre Celestial. Entonces, a mí me dan esta palabra, el Señor me dice: si tú aceptas mi llamado en esto, tú vas a entrar en un pacto conmigo y no vas a poder retroceder en la decisión que estás tomando. Entonces yo me fui a mi casa, lloré mucho. Fíjense que pasaron 3 días para yo poder tomar una decisión. Eran como las 8 de la noche al tercer día de haber recibido esta palabra, eran como las 8 de la noche más o menos, y yo estaba acostada en mi cama ya relajándome para dormir y estaba escuchando la radio. A mí siempre me ha gustado muchísimo escuchar música cristiana antes de irme a dormir. Quiero que sea lo último que recuerde en el día, quiero que sea a Él, al Padre Celestial, o que hagan el día, así como que sea el principio de mi día y que sea el final de mi día. Y me acosté y de repente colocaron una canción que en aquel momento estaba de moda, si se puede decir así, estaba muy, muy, muy sonada en ese momento, Eres mi dueño. Y comencé a escuchar: porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti, Señor. Bueno, cuando yo escuché eso, me di cuenta y pude entender que este asunto del Evangelio es un asunto de tener una relación íntima con el Padre Celestial. Siempre fue así desde el principio. Y me arrodillé y le dije: Señor, yo siempre te he pertenecido, aún cuando estaba en tus pensamientos, cuando este mundo no existía y yo estaba en tus pensamientos. Te he pertenecido. Y comencé a llorar y me arrodillé y le dije: Señor, en esta noche yo acepto tu encomienda, acepto tu llamado y acepto lo que quieres hacer conmigo. ¿Sabes? Yo sé que el Señor tiene encomienda para ti. Yo sé que este video va a llegar a muchos sitios y personas que van a ver y escuchar este video, el Señor te está diciendo: yo tengo una encomienda contigo, tengo una asignación, quiero usarte. Tengo algo que decirte, quiero hablarte del plan que tengo contigo, quiero hablarte del diseño que tengo contigo. Entonces yo caí, oye Dana, también fue a los 15 años tu experiencia. Yo caí de rodillas y empecé a llorar y sentía que no podía parar. La presencia del Señor inundó fuertemente mi habitación.
y le dije, Señor, yo acepto tu encomienda, yo acepto tu llamado. Tenía aún temor en mi corazón, había un temor santo y reverente, porque yo sabía que lo que el Señor me estaba entregando en esa hora no era cualquier cosa. Y en ese momento, así como se los estoy diciendo, una neblina, una nube literal, física, cubrió mi habitación. Y en ese momento el Padre Celestial se manifestó audiblemente y visiblemente en mi cuarto. Yo quedé postrada boca abajo en el suelo, mirando hacia el suelo, no podía pararme, no podía levantarme, lo único que podía... ¡Ese es el nombre! Ahorita me estaba entrando una llamada. Lo único que podía hacer en ese momento, acostada en el suelo boca abajo de espalda, era voltear un poco la cabeza, y la habitación se inundó de una luz. Bueno, yo estaba temblando, yo sabía que el Padre se había presentado, yo sabía que Dios se me había presentado en mi habitación. Él comenzó a caminar y me dijo, estoy aquí contigo en este momento. Si ven que se corta un poquito porque me está entrando una llamada, pero la estoy rechazando porque quiero comunicar lo que el Señor hizo conmigo en esa hora. Y yo estaba boca abajo, y el peso de gloria del Padre Celestial me había inundado, y la neblina que había en mi habitación, la nube de gloria que había en mi habitación era tan tremenda. Yo no paraba de llorar y de temblar, y yo podía escuchar de la voz del Padre Celestial cuando me dijo en esa hora, me dijo, he venido a revelarte tu plan. Me dijo así, he venido a revelarte tu plan. He venido a decirte lo que quiero hacer contigo. Hermano, yo no podía creer lo que estaba pasando, porque era algo físico, no fue una visión, no fue un sueño, fue algo físico. Y Él entró ahí a mi habitación. Por eso es que yo particularmente, como ministro del Señor, no he vivido de una referencia, he vivido de una experiencia, y de experiencias subsiguientes que el Padre Celestial me ha permitido vivir, que han marcado mi vida para siempre, que han hecho que mi vida se mantenga firme a pesar de las circunstancias, porque cuando he querido tirar la toalla, cuando he visto cómo cosas que pueden frustrar mi vida, yo recuerdo aquella hora cuando el Padre Celestial me dijo, yo estoy aquí contigo, y me he manifestado y he venido a hablarte y a darte diseño y a darte un plan. Fue lo que me dijo, las palabras exactas, he venido a decirte tu plan. Y Él comenzó a caminar hacia donde estaba yo en mi habitación. Yo vivía, tenía una habitación bastante grande, y Él comenzó a caminar allí a mi habitación, y yo lloraba y temblaba, y me daba mucho temor que Él estuviera ahí. Yo sentía que me iba a morir. Yo le decía, ay Padre, me voy a morir, no voy a poder sobrevivir a esta experiencia contigo. Y Él, con su amor, se agachó, y Él estaba descalzo. Lo único que pude ver fue sus pies en ese momento, pude ver su bata blanca abajo, la parte de abajo de la bata. Supongo que tenía una bata blanca en ese momento, y el cuarto totalmente iluminado y resplandeciendo. Por eso es que conocer a Dios y encontrarnos con Él es algo a veces inexplicable. Por eso es que me detengo, porque no sé cómo explicarle lo que viví en ese momento con el Padre Celestial. Y en esa hora Él comenzó a hablarme diseños y cosas que estaban sobre mi diseño y sobre mi vida, y yo lloraba y se me salían las lágrimas. Y el Señor me dice, hoy entraste en un pacto conmigo, y de repente puso un manto sobre mí, me cubrió con un manto, se acercó a mi oído y comenzó a decirme el plan, y comenzó a hablarme de lo que Él tenía conmigo, de lo que Él iba a hacer con mi vida. Y pude entender que el mismo Padre Celestial estaba dándome la revelación de lo que yo iba a hacer en mi vida. Y quiero decirte en esta noche que tener una experiencia con Dios
No es porque Dios tenga favoritos. Tú también puedes tener una experiencia con el Padre Celestial que marque tu vida. Dios puede revelarte tu plan. ¿Cómo? Pídeselo. Dile: Señor, en esta hora yo acepto el llamado, acepto lo que tú me estás diciendo, acepto la encomienda que tienes conmigo. Háblame, quiero escucharte, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu llamado. Entonces, en esa hora el Señor me empezó a hablar y a decir muchísimas cosas, y aún me habló de países, de naciones y del diseño que Él tenía y de cuál iba a ser aún la unción que Él estaba derramando sobre mí, y puso un manto sobre mí, y ese manto me comenzó a cubrir y me dijo: así como este manto te cubre, lo siento. Es que yo soy muy llorona con el Señor. A mí se me es difícil a veces hablar de esta experiencia sin llorar. Y me dijo: así como este manto te cubre, así te cubro y te cubriré el resto de tus días sobre esta tierra. ¿Sabes? Todos los hijos del Padre Celestial estamos en sus manos y su manto de amor nos cubre. Y Él quiere revelarte un propósito que tiene contigo. Él quiere hablarte y quiere decirte lo que Él tiene contigo en este momento. Entonces, mi papá y mamá llegaron de la calle, eso me lo cuentan ellos, y comenzaron a buscarme por la casa, y van a mi habitación y no podían abrir el cuarto, y me estaban llamando, pero yo no los oía, yo no los escuchaba. Y ellos vieron cómo esa nube de gloria salía por debajo de mi puerta. Y se asustaron, y de repente mi papá percibió: déjala tranquila, el Señor está con ella en su habitación. Y ellos esperaron pacientemente afuera que yo terminara. Ellos sabían que el Señor estaba conmigo, manifestado dentro de mi habitación. No pudieron abrir la puerta del cuarto. El Señor me reveló el plan, me reveló el diseño. Me dijo: Noé, vas a pasar, yo te voy a formar, yo te voy a preparar, te voy a capacitar, te voy a entrenar. No te preocupes por las cosas que veas. Fue una de las cosas que quiero compartirles. Hay cosas que obviamente me las reservo, pero hay cosas que quiero compartirles. Señor me dijo: te voy a preparar, te voy a formar, te voy a capacitar para que puedas cumplir con tu encomienda. Porque cuando el Señor nos da una palabra profética, nos está iniciando un proceso de formación, un proceso de transformación, un proceso de transición para ir a una dimensión mayor. Y en ese momento el Señor me estaba introduciendo en una dimensión mayor de gloria, en una dimensión mayor de poder, en una dimensión mayor de su espíritu. Y me dijo lo que yo iba a hacer, puso ese manto sobre mí. Se acercó, besó mi frente, y yo pude voltear un poco y solamente pude ver cuando se retiraba este lado de su oreja, este pequeño lado de su oreja medio lo pude ver, y de repente él se levantó y se desapareció. Yo estaba postrada, no podía pararme, no podía hablar, mi cuerpo no tenía fuerzas. Y lo único que podía repetir en mi mente: el Señor se ha encontrado conmigo hoy. El Padre Celestial se ha encontrado conmigo hoy. Y pude entender que nosotros, como hijos del Señor, le pertenecemos a Él. Que Él no nos va a soltar hasta haber hecho con nosotros como Él ha dicho. Él no nos va a dejar hasta que haya cumplido su palabra profética en nosotros y en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestras casas. Mis padres pudieron entrar en la habitación, me levantaron, me sentaron. Mi cuerpo estaba completamente sin fuerzas, desfallecido, no podía aún pronunciar palabra. Y ese día mi vida fue transformada. Mi vida cambió para siempre y entendí, como lo decía el salmista David,
¿De dónde me puedo esconder de tu presencia? Entendí que había iniciado una vida con mi Señor, que había iniciado una vida no solo de formación y de procesos, sino que había iniciado una vida de un amor profundo con el Padre Celestial. Pasaron muchas cosas, viví muchas cosas, pasé procesos difíciles, duros, tuve que entender muchas cosas, tuve que aprender muchas cosas, sobre todo en mi oficio ministerial como salmista, que no tenemos a veces tanta formación y tanto material como para aprender, y el Señor me empezó a entrenar. Cada vez que yo ministraba, el Padre Celestial me daba instrucción: no lo hagas así, no metas esta canción, no cantes de esta forma, ten cuidado cuando... Y el Señor comenzó a entrenarme Él mismo. Me empezó a dar instrucción. Mi padre, que es un salmista también, me daba mucha palabra y revelación en el área salmística, y yo aprendí muchas cosas a nivel salmístico. Comencé a entender cómo es el arte espiritual de la música, y pude comprender que cantarle al Señor te lleva a una relación profunda de amor con Él, y comencé a conocer al Padre muy profundamente. Cada día me sorprendía conocer aún sus profundidades, y todavía, ahora es que me falta, todavía lo estoy haciendo, y conocía sus profundidades y me metía con el Señor y pude ver quién era realmente el Padre Celestial. Le dije en una oportunidad: Señor, yo no quiero vivir de experiencias de otros ni de revelaciones de otros, yo quiero que tú te reveles a mi vida como nunca antes. Y el Señor me dijo: ve a las Escrituras y comienza a vivir mi vida. Y comencé a vivir mi vida con el Señor. Sin embargo, en una etapa que viví en mi vida un poco de desenfoque, yo estaba ministrando igual, estaba haciendo lo que creía que el Padre Celestial me estaba haciendo. Sin embargo, me di cuenta que no era así, porque en el año 2013 me diagnostican lupus, y a mí el mundo se me vino encima en ese momento. Yo dije: Señor, ¿dónde está toda la palabra que tú me hablaste? En ese momento me acuerdo que me diagnosticaron lupus, y a los días yo me quedo sola en casa, no pude ir al servicio, me sentía muy débil, no fui a ministrar ni nada, me quedé en casa. Mis padres pastorean una congregación en Maracay, y ellos se fueron al servicio, y yo me quedé allí sentada en la casa, y me senté en una escalera donde la brisa se encontraba entre ventanas y ventanas, y me senté y me puse a llorar, y le dije: Señor, dame la oportunidad de poder ver a mi hijo crecer. Y yo sé que el Señor no me mandó una enfermedad, porque el Padre Celestial no nos va a destruir para enseñarnos algo. Sin embargo, las consecuencias de mis acciones, de la manera en que había llevado mi vida, había permitido situaciones en mi vida aún que me podían ocasionar la muerte. Yo me senté allí y le dije: este es el fin. Señor, tú me hablaste. Este no puede ser el fin de mi vida. Esto no puede ser lo que tú me dijiste. Y me senté allí, y el Señor me dijo: recuerda la palabra profética que hay sobre ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Y me confrontó. Yo dije: Padre, si me he desviado del camino y he permitido que el enemigo toque mi vida y he abierto puertas, Señor, yo te pido en esta hora que tú me ayudes a volver al plan, que me ayudes a volver al diseño. En ese momento pegó una brisa tan fuerte. Yo tenía que hacerme unos exámenes. Yo sentí una fuerza que tomó todo mi cuerpo en ese momento. Yo caminaba del cuarto a donde estaba la cocina, que era un lugar que era corto, y yo me cansaba, no podía respirar, no podía dormir bien, me daba muchas taquicardias, me hinchaba completamente, ya tenía 4 órganos afectados por el lupus. Yo pensaba que en cualquier momento la muerte me iba a sorprender, y me paré. Ese día el Señor pude percibir el amor del Padre,
Y el Padre Celestial me dijo, esta historia no ha terminado, recibe tu sanidad. Y en ese momento recibí una sanidad poderosa y me levanté y fui fortalecida por el Padre Celestial. Cuando mi familia llegaron, me vieron cocinando, se sorprendieron, ¿no? ¿Qué pasó? Yo le dije, el Padre me sanó, el Padre me sanó, el Padre me sanó. Y en ese momento me tocaba hacerme unos exámenes a los días y ya yo había sido diagnosticada con lupus, ya estaba en tratamiento, me tenían que hacer unas quimioterapias y el Señor me dice, no te la hagas, me dijo en mi corazón, no te hagas esas quimios porque yo te voy a sanar. Y cuando me fui a hacer los exámenes, me hice los exámenes, tenía temor en mi corazón por los resultados. Esos resultados tardan más o menos, no te lo entregan al mismo tiempo. Pero cuando fui a ver los resultados, hermanos, todo era negativo. El Señor me había sanado. Y le dije en ese momento, Padre, yo en este momento me alineo al plan que tú diseñaste para mí y no voy a ver a los lados. Hubo una magnitud de entrega tan tremenda ante el Padre Celestial que hasta el sol de hoy ha sido así. Han pasado 5 años de esa experiencia tan terrible. Si alguna persona ha vivido eso, sabe lo que estoy diciendo cuando te dicen, hey, te vas a morir. Yo me levanté y dije, Señor, mi vida te pertenece. Y recordé esa experiencia de los 15 años y pude volver a sentir ese manto de amor y de protección. Y me di cuenta que nuestra garantía de vida está supeditada al cumplimiento de nuestro propósito. Cuando tú estás en el ojo de la voluntad del Padre Celestial y estás cumpliendo el propósito del Padre Celestial, tu vida y la garantía de tu existencia sobre la tierra va a estar dada. Cuando tú te decides, tómala, porque seguir la voluntad del Señor es una decisión y decides, hey, yo no voy a seguir haciendo las cosas que yo pensaba hacer, yo no voy a seguir haciendo las cosas que yo creo que tenía que hacer. Si de repente la pasión ha muerto en ti, yo en esa época sentía que la pasión había muerto, había menguado, me sentía como el pueblo de Israel dando vueltas en un desierto. Y en ese momento pude volver a la vida, pude sentir las aguas de su espíritu, dándome verdor, dándome vigor, dándome refrescamiento. Y pude entender que había nacido para algo grande y que tenía que retomar el camino que el Padre Celestial me había dado y el plan que el Señor me había entregado. Y es como si haya vuelto a la vida, porque es como una flor, tú la pones en un matero y con agua, en un florero con agua y te puede durar algunos días, pero tarde o temprano va a morir, porque no nació para vivir en agua, nació para vivir en la tierra. Asimismo, nosotros tenemos un lugar de asignación, tenemos tiempos perfectos del Padre Celestial que tienen que ser cumplidos y personas idóneas, conexiones divinas que el Padre Celestial pone en nuestras vidas para poder cumplir con el propósito del Padre Celestial. Y eso hay que descubrirlo. Y tú me preguntarás, ¿y cómo yo descubro esto en intimidad con el Señor? Pídele al Padre Celestial, si no has tenido un encuentro con Él, dile, Señor, yo quiero encontrarme con Él. Hasta el sol de hoy, mi vida está entregada con el Señor. Yo estoy, como decimos en Venezuela, restiada con su plan, con su voluntad, con sus designios, con sus diseños. Cuando el Señor me dice algo, Padre, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Ya no es una voluntad resignada, ya no es una carga, no es un trabajo, es un placer poder estar en el reino. Y cada día que amanece, yo digo, oh, Padre, gracias porque estoy viva. Gracias, Señor, porque puedo disfrutar de cada día. Una de las cosas que a nosotros como hijos del Padre Celestial nos confronta es que no le damos el valor a toda la bendición que el Señor nos da a nuestro alrededor. Cuando tú sabes a quién le pertenece, cuando tú sabes de dónde vienes, como lo dice Juan 13, y sabes a dónde vas, como lo sabía Yeshua, entonces vas a poder ver lo que no veías, vas a poder escuchar lo que no oías, y vas a poder caminar seguro que tu vida va a ser arrancada de esta tierra cuando hayas culminado tu propósito y podamos decir como Pablo, ¿sabes? He acabado la carrera, Señor, he guardado la fe y ahora me resta la corona de vida, el camino del Señor. Estar con el Padre Celestial es lo más maravilloso que a nosotros nos puede suceder. Y no es que no vaya a haber aflicción, dice la Escritura, en el mundo tenéis aflicción,
pero confía, yo he vencido al mundo. El Señor no te dijo que todo iba a ser color de rosa. El Señor te dijo que íbamos a tener aflicciones, aún por causa del Evangelio íbamos a vivir padecimiento, pero hay siempre un pero del Señor. Somos más que vencedores, como lo dice en Romanos 8:13. Así que mantengámonos fieles en la carrera que Él nos ha llamado. Mantengámonos fieles en el llamado que Él nos ha llamado. Y esto solamente es posible, el ser fiel delante del Señor, cuando tenemos un encuentro genuino con Él. Tener un encuentro con Él te afirma en tus pasos con el Señor, no te dejará moverte a derecha e izquierda, no te permitirá rendirte en medio de tu carrera ministerial, no te apartará de lo que el Padre Celestial ha dicho, porque lo que el Señor nos está diciendo en esta noche es: yo quiero encontrarme contigo y quiero revelarte quién soy, para que nunca más dudes de lo que yo haré en medio de ti. Y esto es lo que quería compartirles. Yo te pido por favor que este video lo compartas, porque sé que hay otras personas que necesitan escuchar esta palabra. No hay enfermedad que pueda detener el propósito de Dios en nosotros. No hay nada que pueda detener lo que el Padre Celestial quiere hacer en nosotros. Nada, nada de lo que está a nuestro alrededor puede detenerlo. El Señor escribió la historia de tu vida. Eso lo dice Salmo 139:16. En su libro están escritos cada uno de nuestros días, tus crónicas, tu historia está escrita. Él sabe el final de la película. Y la palabra profética que hay sobre ti es la historia de tu vida, lo que ya sucedió en el mundo espiritual. Así que pídele al Señor, dame un encuentro contigo. Si sientes que has menguado en tu carrera ministerial, en los pasos que estás siguiendo en el Señor, si has sentido que el ministerio te pesa, si has estado enfermo o sientes que tu vida está llegando a su fin de alguna manera, en esta hora tú necesitas encontrarte con el Señor. Él tiene algo que decirte a ti. Él tiene una palabra que darte a ti, porque la última palabra siempre la tiene el Señor. Gracias por todos los que estuvieron conectados. Les bendigo enormemente. Chao, chao.